Yo recuerdo cuando empecé me dijeron, nunca, no critiques al secretario de Gobernación, no critiques al ejército mexicano, no pongas en duda que la Virgen de Guadalupe se apareció en el cerro del Tepeyac. O sea, ¿no se podía hablar de nada, Eduardo? En la época de Salinas yo me fui 6 meses del aire porque critiqué a un secretario de Estado que hoy es presidente de un banco muy importante. Y 6 meses porque no le gustó lo que dije de él. Vicente Fox y su equipo no se metían en lo que estuviéramos diciendo o no diciendo. Ya se podía hacer bromas del presidente, ¿no, Eduardo? Claro que se puede hacer bromas del presidente. En este país le han dado hasta el pasquín más miserable. Por favor, mucho dinero. Se repartía mucha lana. Y tú sabes y yo sé que hay colegas nuestros que con el sueldo jamás hubieran llegado a tener las fortunas que hoy tienen. Y tampoco podemos presumir que México ha tenido un gran nivel de periodistas en su historia. Cuando los periodistas están coludidos al poder, no hay nivel de periodistas. Los periodistas y los medios tenemos mala imagen. Sí, ganada sí. pulso, ¿eh? Ganada pulso. Unos más que otros, ¿no? Peligra, peligra la libertad de prensa, la libertad de expresión, teniendo a López Obrador como presidente. Eduardo Ruiz Gili, querido amigo, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Tony. Siempre es un gusto y un placer. Oye, Eduardo, ha cambiado la relación del poder con los medios y prácticamente desde que llegó la 4T a la silla, a la grande, este cambio ha sido muy notorio. Pero mi primer cuestionamiento es este, Eduardo. ¿Peligra? ¿Peligra la libertad de prensa, la libertad de expresión, teniendo a López Obrador como presidente? Yo diría que la libertad de prensa peligra siempre, sin importar quién sea el presidente de este país o el de cualquier país. Porque obviamente siempre va a haber un conflicto y un pleito de intereses entre la gente que detenta el poder político y el poder económico y los periodistas que, si somos de verdad, queremos señalar lo que está mal en nuestra sociedad con el único fin de que mejore esta sociedad. Entonces siempre está en riesgo. Ahora, México nunca ha sido un país fácil en donde ejercer el periodismo. Yo empecé hace ya 40 años y te puedo decir que hasta que llegó Vicente Fox a la presidencia, era muy difícil decir cosas. Yo recuerdo cuando empecé me dijeron, nunca, no critiques al secretario de Gobernación, no critiques al ejército mexicano, no pongas en duda que la Virgen de Guadalupe se apareció en el cerro del Tepeyac. O sea, ¿no se podía hablar de nada, Eduardo? No, podías hablar de mucho, pero había ciertos tabús. Todos me dijeron, no puedes hablar del secretario de Gobernación. Ah, no, pues sí voy a hablar. No puedes hablar de la Virgen. Ah, claro que voy a hablar. No puedes hablar de homosexualismo. Claro que voy a hablar. Había ciertos tabús que venían de tiempos ya muy atrás y que ni los medios se habían puesto de acuerdo ni se habían dado cuenta que ya eran temas que estaban siendo discutidos ampliamente en la sociedad. Entonces yo empecé a hablar de estas cosas, de repente tenía problemas, de repente me decían, ¿por qué hablaste de este? Y porque quise. Cuando llegó Vicente Fox a la presidencia, se empezó a respirar otro aire. Definitivamente, Vicente Fox y su equipo no se metían en lo que estuviéramos diciendo o no diciendo. Ya se podía hacer bromas del presidente, ¿no, Eduardo? Claro que se podía hacer bromas del presidente. Ya desde Cedillo ya podíamos ser medio irrespetuosos con ese pelmazo que fue presidente de México, ¿no? Y ya no lo Cedillo no se daba a respetar y no lo respetábamos mucho. Claro, había mucha presión que venía de los Pinos y pues aguantabas y te adaptabas. En la época de Salinas yo me fui 6 meses del aire porque critiqué a un secretario de Estado que hoy es presidente de un banco muy importante. Y 6 meses porque no le gustó lo que dije de él. Con Fox se respiró otro clima. Si bien no cambió la relación perversa del gobierno con los medios, porque Fox siguió
dando publicidad a los medios. Yo aspiraba Sobre ganó todo Fox, te refieres a los grandes, a las grandes televisoras, básicamente, ¿verdad? en este país le han dado hasta el pasquín más miserable. México siempre hubo una colusión perversa de los gobernantes con los dueños de los medios de comunicación y con los periodistas más distinguidos de esos medios. Mucho dinero, se repartía mucha lana. Y tú sabes y yo sé que hay colegas nuestros que con el sueldo jamás hubieran llegado a tener las fortunas que hoy tienen. Yo, cuando gana Fox, yo dije, híjole, con Fox vamos a ser un país que la Ciudad de México tal vez se quede con 2, 3 periódicos. En el 2000 todavía no había esta gran emergencia del telefonito y todo eso, ¿no? Todavía leías el periódico, todavía te llevabas el papel. Y Fox siguió alimentándolos, lo cual fue terrible. Después llegó Calderón y Calderón es un chaparrito acomplejado con complejos napoleónicos y muy totalitario. Yo tuve muchos problemas en el sexenio de Calderón, al punto que durante cinco largos años estuvo pidiendo que me cortaran la cabeza en donde yo trabajaba. Es decir, que no nada más publicidad. Aristegui, tú también padeciste estos embates. Hay de trayectorias a trayectorias. Ok. Yo tengo una memoria elefantiana y yo me acuerdo de Carmen Aristegui hablando maravillas del sistema priista. Tú tal vez no lo recuerdes, yo sí lo recuerdo. Oye, lo que recuerdo es que Calderón hizo un pacto de silencio, ¿te acuerdas? Con Televisa a la cabeza. De eso sí me acuerdo. Pues sí, pero conmigo no pudo porque desde que anunció su guerra contra el narco, yo dije esta guerra va a fracasar y me opuse. Así como me opuse al Tratado de Libre Comercio que negoció Salinas. Yo estoy a favor del libre comercio, no estaba a favor de ese tratado de libre comercio, ni estaba yo convencido de la capacidad negociadora de la gente de Salinas. Y así lo decía yo. Con Calderón me fui siempre en contra de su guerra, me fui en contra de sus desplantes autoritarios. Se metió en el PAN, corría a los presidentes del PAN como quería, hacía cambios en su gabinete. Nadie se atrevía a decirle que no a Calderón. Se fue Calderón, llegó Peña Nieto. Peña Nieto hubo un pequeño intento de regresar al pasado, pero como que a él no le importaba, la verdad, ¿no? Regresar al pasado, ¿a qué te refieres? Regresar al pasado es otra vez suprimir la libertad de expresión y de manifestar tus ideas en cualquier medio de comunicación. Pero si a él lo puso la televisión de alguna manera. Sí, mira, a él lo puso a la televisión y no dudo que ganó la presidencia. ¿Por qué? Porque no había otros candidatos. En 2012 la gente todavía le tenía mucho miedo y con razón Andrés Manuel López Obrador. Gana Enrique Peña y gente a su alrededor como quería que regresar a estas formas medio autoritarias, pero sabían y reconocían que ya se había acabado ese momento, pero seguían nutriendo a los medios y a un buen número de periodistas. Bien, se fue Enrique Peña Nieto, llegó Andrés Manuel López Obrador. Y lo que hizo el gobierno de México hasta la época de Andrés Manuel fue alimentar a una bola de lambiscones para que hablaran bien del presidente en turno, de su gobierno, o no lo criticaran. Y eso se fue imitando en los 32 estados y en los municipios más importantes del país. Una colusión y una alianza muy enfermiza entre los medios y el poder político. Muy oscura, ¿no? Pero López Obrador sigue teniendo a sus favoritos, a sus medios también, ¿no? Sí, pero mira, es normal que tú tienes tus medios favoritos, yo tengo mis medios favoritos. Es muy normal, pero hay que decir una cosa. López Obrador le ha bajado la lana radicalmente. Ojo, el gobierno sí se anuncia en Reforma, el gobierno sí se anuncia en lo Universal, pero no como antes que eran carretonadas de dinero porque no hicieran nada estos medios. Sí, se creaban sistemas. Yo recuerdo, no voy a decir cuál, pero seguramente sabes, un canal de noticias que era solo para dar boletines de Peña Nieto, me acuerdo perfecto. Así era, pero así era, pero así fue siempre. Como que tal vez tú por tu juventud no te acuerdas que así fue siempre.
Yo crecí en un país y tú también, un periódico donde los periódicos todos los días, a 8 columnas, la genialidad que el día anterior había dicho el presidente. Y era solo hablar del presidente. Bueno, ahora pareciera que estamos iguales, no sé. Mira, Pero entonces la cosa mejoró o empeoró con López Obrador, yo Eduardo. creo que ha mejorado mucho y te voy a decir por qué. Número uno, ya no hay esta relación perversa entre el gobierno y los medios de comunicación, ni con los periodistas. Porque si bien López Obrador tiene sus periodistas consentidos, hasta ahorita nadie ha podido probar que a estos periodistas le estén dando dinero o le estén dando concesiones o licencias para vender medicamentos en el Seguro Social. ¿Ok? Pero ¿bajó el nivel de esos periodistas o no? A mí no me importa el nivel de los periodistas. El público seguirá, y tampoco podemos presumir que México ha tenido un gran nivel de periodistas en su historia. Cuando los periodistas están coludidos al poder, no hay nivel de periodistas. Los nombres famosos de periodistas en México que eran, generalmente estaban aliados al poder, entonces se volvían muy famosos. Jacobo Zabludovsky, famosísimo, claro, él era el que tenía el monopolio de la información que le pasaba a la presidencia de la República, pero también fue el rey dicen, no me consta, que fue el rey del chayote y que todos los que trabajaron con él aprendieron las mismas mañas de cómo sacarle dinero a un funcionario público. Se dice, se comenta y se rumora. No lo estoy afirmando. Ok. ¿Ok? López Obrador y yo tuvimos un rompimiento muy fuerte en el año 2000. Y ahí por el año 2000 y pico le eché bronca y la grabé en el internet. Lo califiqué de mentiroso y de cobarde. Y ahí está en el internet, en YouTube. No necesariamente me quiere. No me importa si me quiere o no. Ni nunca me importó que me quisiera un presidente, un gobernador, ni nada. Yo no trabajo para ellos, trabajo para una empresa que me paga y mi cliente se llama el público. ¿Cómo ves la relación de López Obrador? ¿Cómo ves este amor-odio que me pareciera, o pareciera que por la mañanera, que es una gran ventana, pues se ha magnificado tal vez la Mira, animadversión entre unos y otros? entre los políticos y los medios de comunicación, los periodistas, siempre hay odio. No nos hagamos tontos. Un periodista va a ser crítico del poder y al poderoso no le gusta que lo critiquen. Claro, y al poderoso en México recurrió a lo más fácil. Voy a darle un dinero a este para que no hable mal de mí o para que hable bien. Punto. Así fue a ver, tú puedes admirar y tener una buena relación con un periodista que sabes que es un corrupto porque le estás dando dinero. Realmente ese periodista en tu interior lo desprecias porque sabes que es un bandido. Lo dijo Alito, Es, ¿no? ¿Mandé? Mátalos de hambre. ¿Ok? Así es. Alito repartió mucho dinero, no nos hagamos. Pero en fin, entonces, aquí hay una cosa. López Obrador, desde que dio la presidencia, conmigo no se ha metido para nada. Y con muchos amigos míos me dicen lo mismo, no se ha metido para nada. A veces los dueños de algún medio son los que por miedo al presidente se meten con los periodistas. En mi caso, en ningún medio en donde estoy he sentido eso. Número dos, López Obrador ha roto esta perversa relación gobernante-medios de comunicación. Y cuando él se vaya, es una relación que no se va a poder jamás reconstruir. Y qué bueno. Los medios de comunicación tienen que ganar dinero vendiendo publicidad, jalando público, jalando lectores, jalando auditorio. ¿Realmente crees que se acabó esta relación perversa? Sí, sí lo creo. A ver, tú No dime. sigue teniendo con las grandes televisoras algún tipo de colusión en ese sentido? Pues tú ve cómo le van a las grandes televisoras. Ya no son Dentro de, puros la, aplausos para el dentro de las presidente. grandes televisoras oyes aplausos, pero también oyes voces críticas. Antes eran puros aplausos. Y además, vámonos a algo más. ¿Quién le hace caso hoy a las grandes televisoras? Cayó Peña Nieto y pareciera que cayeron las televisoras, ¿cierto? Claro, porque las televisoras fueron las proponentes de que este era un gran gobierno, bla, 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 bla. Entonces, aquí lo que yo siento
Y yo no estoy de acuerdo con el 90% de lo que hace López Obrador, que quede constancia. Pero le tengo que dar un crédito. Rompió con los medios. ¿Y sabes qué? No pasó nada, porque López Obrador hoy tiene una aprobación del 60% con o sin los medios. ¿Por qué? Porque la gente aprecia, si no su trabajo, sí su esfuerzo. López Obrador le echa bronca a los medios, perfecto. ¿Por qué no va a poder hacerlo si los medios, algunos de ellos, lo están golpeando día tras día? Él tiene el derecho a defenderse y tiene el derecho a opinar. Él tiene el derecho de ejercer la sagrada libertad de expresión que los periodistas hemos exigido siempre. No estoy de acuerdo cuando se va muy directamente contra alguien. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene todo el derecho, se le olvida que sus palabras tienen más peso que las de otros y en un día puede acabar provocando que un periodista sea agredido y que el agresor diga, es que a mí López Obrador me dijo que ya no lo aguantaba. Es el riesgo. Pero yo estoy más contento en este ambiente como periodista, estoy más libre que en los últimos 36 años anteriores. Así te lo digo. ¿Abona que un presidente se confronte de esa manera con algunos medios y algunos periodistas? A ver, yo ahí tengo los datos, como tú dices, el asesinato de periodistas. En los primeros 43 meses del gobierno de Calderón, ya habían matado a 61 periodistas. En el mismo espacio habían matado a 39 en esta administración. Y me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué en esa época la gente no decía nada de que Calderón estuviera motivando el asesinato de periodistas? No nos gusta el gobierno de López Obrador. También hay que aceptar que tú y yo pertenecemos a una comentocracia, que tenemos un nivel de vida y una forma de ver la existencia que es muy diferente al 60% de los mexicanos que son pobres, que viven hasta con 2 salarios mínimos. Hay un divorcio entre nosotros los comentaristas y el público. Y creo que los colegas, muchos de nuestros colegas, creen que nomás por estar criticando al presidente, sin jamás darle crédito por algunos aciertos que ha tenido, con eso lo van a mellar, van a afectar su imagen. Está demostrado que no han podido en 4 años. López Obrador sigue mínimo, lo mínimo que ha tenido de aprobación es el 49%. Y ahora ya está otra vez en el 60%. La gente lo quiere, la gente se identifica con él, la gente siente que lo está defendiendo, que está además criticando a quienes el público en su gran parte percibe como los causantes del desmadre nacional, que ¿qué son? La clase política, la clase oligárquica y los medios de comunicación. No nos hagamos. Los periodistas y los medios tenemos mala imagen. Sí, ganada pulso, ganada pulso. Unos más que otros, ¿no? Como dice, todos somos iguales y distintos, ¿no? Pero unos más que otros, ¿no? Por ahí hay perros de raza y perros callejeros. Como dicen, hasta la basura se separa, ¿no? Así hasta es. Entre perros hay razas. Eduardo Ruiz Gili, agradezco profundamente conversar contigo, eres muy generoso. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias, ya pasará la pandemia, nos podemos reunir con más frecuencia. Si te gustó este video, dale like, coméntalo, suscríbete, compártelo. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Eduardo Ruiz Gili? ¿Qué opinas de lo que yo he cuestionado o comentado también? Yo soy Tony Aguirre. Esto fue En la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima.